Bien, buenas tardes, chicas. Y vamos a continuar entonces nuestro trabajo. Y esta vez pues vamos a ver ya la parte práctica, ¿no? Y aquí tenemos que diferenciar dos cosas, cosas que probablemente se confundan algunas personas con cierta terminología. ¿Se me escuchan, verdad? Sí, Se profesor. escucha. Listo, gracias. Entonces, la primera pregunta planteada es entonces, ¿qué es un navegador web? ¿Alguna idea al respecto? ¿Alguna idea, chicas, de lo que es un navegador web? Bien, creo que no. Entonces, vamos a despejar sus dudas. Fíjense, eh, muchas veces se confunde eh, lo que es un navegador web con respecto a lo que es un buscador, ¿no? Son en realidad eh, términos distintos, ¿no? Que si bien es cierto, se asemejan por el sentido de que cuando yo abro esta ventana, pues puedo inmediatamente acceder a eh, una página web en concreto, ¿no? Entonces, vamos a ver la diferencia entre uno y otro. Fíjense, un navegador web es en realidad un programa, una aplicación, un software, ¿no? Y este programa en sí, que debe estar instalado dentro del dispositivo con el cual vayamos a navegar, ¿no? Dentro de este mar de información, ¿no? El navegador web lo que va a hacer es interpretar, lo que va a hacer es leer el código con el que está elaborado una página web, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a abrir aquí mi navegador, ¿no? Aquí tengo mi navegador y en el buscador voy a poner, por ejemplo, a ver, Perú. Mm, Vamos a ver aquí. En una página cualquiera. Muy bien, entonces lo que yo veo en este momento es una serie de animaciones, ¿no? Gráficas, ¿no? Pero esto en realidad
pues está hecho basado en un código, ¿no? Ese código es el siguiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo observar el código con el que está hecho esta página web, la que les he mostrado hace un momento, ¿no? Entonces, como ven, es un lenguaje, este lenguaje de programación, pues es el HTML, ¿no? Que es el lenguaje marcado de hipertexto, que permite la creación, pues, de una página web o de un sitio web, ¿no? Bueno, entre las distintas códigos, acá tenemos, por ejemplo, también otro lenguaje llamado CSS, por ejemplo. Tenemos, por ejemplo, lenguajes de script, probablemente JavaScript, para poder darle animación a la página web, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, que tenemos a JavaScript, ¿no? Obviamente que para entender esto tendríamos nosotros que estudiar un curso relacionado a lo que sería el diseño y el desarrollo de páginas web, cosa que no es el caso, pero sí que cuando uno desarrolla una página web, pues no solamente está la parte gráfica, la parte visual, sino que debajo de ella, pues está toda su codificación, ¿ok? Y que, como les decía, el lenguaje de las páginas web es el HTML, ¿no? Ahora bien, obviamente que si se nos presenta una página web con todas estas letritas, con todos estos códigos, pues no lo vamos a entender como tal, ¿no? Y el que se encarga justamente de poder leer esta información y mostrárnosla como podemos verlo aquí, ¿no? Como la página web en sí, es justamente el navegador. ¿Ok? Entonces es el navegador el que se encarga de interpretar, de leer las instrucciones en el lenguaje HTML o en otro lenguaje de desarrollo de páginas web y mostrarnos el resultado, ¿no? Es como cualquier software, ¿no? Que ustedes hayan probado alguna aplicación incluso de su móvil, pues ustedes solo ven el resultado, pero detrás de ello hay una serie de códigos, ¿no? En este caso, el de la página web. Ahora, en el mercado existen una buena cantidad de navegadores, ¿no? Y esto, el asunto de Internet, pues básicamente en un primer momento fue dominada por dos navegadores, el Netscape Navigator y posteriormente el Internet Explorer. ¿Ok? En la actualidad, pues existen otros navegadores que cumplen la misma función, ¿no? Cumplen la misma función. Algunos son mejores que otros, sobre todo en el ámbito de la privacidad.
¿cómo es esto de la privacidad? ¿No? Cuando uno abre una página web como tal, pues existe dentro de la navegación, pues un código que lo que permite hacer es almacenar eh, todos nuestros preferencias, ¿no? Por un lado, tenemos el famoso caché. Este caché, pues, vendrían a ser todas, todo lo que se muestra en esta página, como por ejemplo las imágenes y todo eso, que se van descargando al computador, ¿no? Que se van descargando al dispositivo con la finalidad de que la próxima vez que tú visites esta misma página, pues el navegador ya no tenga que estar leyendo la información desde el servidor donde se encuentra la página web, sino que lo que va a hacer es tomar los archivos que están en el caché del equipo y los va a cargar mucho más rápido, ¿no? Algo que tal vez tú conoces con el nombre de historial, que en realidad es algo distinto, ¿no? El historial es todas las búsquedas que has estado haciendo durante todo el tiempo que tienes usando el computador, ¿no? Entonces el caché lo que hace es almacena estos archivos, ¿no? Las imágenes, los textos y todo lo demás, ¿no? Todo se almacena de forma predeterminada, ¿ok? Entonces muchos navegadores pues lo que hacen es justamente eso, ¿no? Almacenan información dentro del equipo y al estar navegando constantemente en en las distintas páginas web, pues obviamente esto acarrea que nuestro disco duro pues comience a llenarse con esta información muchas veces innecesaria, ¿no? Ahora, con respecto a la privacidad, y es que hay algunos navegadores que toman, por ejemplo, todo lo que nosotros podamos buscar, ¿no? Los almacenan en una base de datos, ¿no? Entonces, Google en realidad es uno de estos navegadores, por ejemplo, ¿no? En realidad, el navegador de Google es el Chrome, que creo que todos ustedes conocen, ¿no? El de la marca de la bolita, ¿no? Con estos cuatro colores. Entonces, digamos que es un poco, si bien es cierto, es un navegador rápido, pero también carece un tanto de este tema, ¿no? Que es la privacidad, ¿no? Pero afortunadamente existen otros navegadores, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta gráfica, si bien es cierto, Chrome es el navegador más usado, probablemente todos ustedes lo usen, no es el único. Por ejemplo, está Firefox de la compañía Mozilla, está el Edge de la compañía Microsoft y que anteriormente tenía otro nombre, ¿no? Como es el de Internet Explorer, ¿no? Internet Explorer pasó a la historia como uno de los navegadores incluso menos seguros que existen, ¿no?
existía mucha filtración de datos en este navegador, por ser un navegador bastante simple, ¿no? Y también están otros navegadores como Opera, como Safari, como Brave, como otros navegadores, ¿no? Que ahondan un poco más en la privacidad, ¿no? Eh, Particularmente yo uso Mozilla Firefox porque es un navegador, digamos, que está orientado más hacia la parte justamente de seguridad, de privacidad, ¿no? No es tan intrusivo como si son otros navegadores, por ejemplo. ¿Ok? ¿Hasta aquí se entiende? Hola, Sí, pues. muy bien. Entonces, cada navegador, como les decía, tiene sus propias características, ¿no? Y se puede tener más de un navegador instalado en el equipo. Pues sí, puedes tener instalados todos los que quieran. Por ejemplo, en mi equipo personal, tengo 5 navegadores instalados, ¿no? ¿Y por qué? Se preguntarán. Porque también dentro del diseño web, del cual también enseño, pues se necesita hacer pruebas, ¿no? Para ver cómo se ve la página web dentro de otros navegadores. ¿No me escuchan? Me dice su compañera aquí que se fue el audio. No, sí, sí, sí lo escuchamos. Ah, ok. Probablemente sea el equipo de la señorita. Bien. Eh, ¿Cuál es mi navegador predeterminado en el equipo? Pues como les decía, el Firefox para mí, un buen navegador, ¿no? Pero el que más no se escucha, dice su compañera, pero sí me están escuchando. A ver, Sí se escucha, profe. vamos a responderle aquí. Listo. Entonces decía que cuando, por ejemplo, uno instala el sistema operativo, en este caso Windows, dentro de un equipo, este viene con su propio navegador, ¿no? El navegador que viene por defecto es el Edge, ¿no? Entonces, lo que se hace, pues, es instalar otros navegadores al equipo para que el usuario pueda tener acceso a mayor cantidad de eh, facilidad al momento de navegar. Sobre todo el Chrome, que es el que más se emplea, ¿no? No sé si es el caso de ustedes, probablemente sí, que el que más usen es el Google Chrome, ¿no? Yo en realidad no lo uso mucho, solamente para casos de las clases nada más, porque es más compatible debido a que justamente la gente lo emplea más, ¿no? En el resto de casos no lo empleo mucho. Ahora, estos navegadores
sobre todo el Chrome, el Mozilla, el Opera y el Safari, pues pueden instalarse también en dispositivos móviles, ¿no? Y si, por ejemplo, tengo yo pocos datos, ¿no? Y estoy constantemente navegando en Internet, pues un navegador que pueden emplear con bastante criterio al momento del almacenaje de información es justamente Opera. Por ejemplo, es un buen navegador para dispositivos móviles, ¿no? Pero eso no quita que puedan usar Chrome o cualquiera de ellos en realidad. O incluso el propio navegador de su teléfono móvil, ¿no? Por ejemplo, Samsung tiene su propio navegador, ¿no? Los navegadores también reciben un nombre. Se les llama browsers, ¿no? Navegador o browser es lo mismo en sí. ¿Ok? Ahora bien, hablar de un navegador pues sería insuficiente si es que no hablamos también de un buscador, ¿no? ¿Y qué es un buscador? ¿No? Pues básicamente un buscador, o también llamado un motor de búsqueda, en realidad es un algoritmo. Un algoritmo vendría a ser ah, un lenguaje que se escribe con la intención de solucionar un problema, ¿no? Un problema informático, obviamente, ¿no? A ver, Edith, creo que tienes tu audio encendido. Te está filtrando tu audio, Edith Almanza. Bien, entonces, gracias, Edith. Entonces, este buscador lo que hace es que va a buscar justamente la información que el usuario solicita, sean, por ejemplo, imágenes, videos, documentos, archivos PDF, qué sé yo, ¿no? Y los va a buscar dentro de su base de datos que se encuentran de manera indexada. ¿Qué significa indexado? Indexado significa que está ordenada, ¿no? Por categoría, por ejemplo, ¿no? Entonces, este buscador es justamente el encargado de ubicar el tema justamente eh, por el cual el usuario está requiriendo cierta información, ¿no? Y en ese sentido, el buscador por excelencia y que gracias a ella la compañía que lleva justamente el mismo nombre, pues se hizo multimillonaria casi de la noche a la mañana. Estamos hablando de Google, ¿no? Google no solamente es el nombre de la empresa, sino también el nombre del buscador. Pero existen también otros navegadores, perdón, otros buscadores, ¿no? Google no es el único. Está, por ejemplo, Yahoo, ¿no? Que fue incluso el buscador que se usaba
antes de que Google hiciera su aparición allá en el 99, ¿no? Yahoo, hasta antes de Google, era el rey, digamos, de los buscadores. El detalle es que Yahoo te arrojaba resultados con mucha publicidad, ¿no? Cosa que cuando llegó Google o en sus inicios no existía tanto la publicidad, se enmarcaba más en buscar el resultado de las páginas web. Es por eso que Yahoo quedó desplazado y casi desterrado, digamos, de el Internet. En la actualidad, pues Yahoo fue absorbida, comprada incluso por Microsoft, ¿no? Un monstruo también de la industria informática, con la intención de reflotarlo. Pero sin duda Google es el buscador que se lleva, como les decía, la corona. Luego tenemos otro navegador, como por ejemplo el navegador Bing, que es un navegador, perdón, un buscador, que estoy hablando, un buscador que trata básicamente, o es mejor dicho, un navegador de la compañía Microsoft, ¿no? Netamente de la compañía Microsoft. Cuando ustedes instalan el navegador o cuando hacen una búsqueda en Edge, pues el navegador o el buscador predeterminado es Bing, ¿no? Tenemos también otros buscadores, como por ejemplo el DuckDuckGo, ¿no? Que es un buscador que el lema principal justamente de este buscador es que ahonda mucho en la privacidad del usuario, ¿no? Es un buscador bastante importante y que se usa también incluso dentro de el Internet o algo que se llama la Deep Web o la web profunda, ¿no? Entonces, este buscador es bastante interesante. En un momento vamos a hacer las comparaciones con respecto a estos buscadores. Tenemos otros buscadores como por ejemplo Yandex, que es un buscador ruso, por ejemplo, ¿no? Tenemos otro buscador como es el Baidu, que es el buscador número 1 de China, ¿no? Y tenemos pues otros buscadores como por ejemplo el Wolfram y el ASK o ASK, que son buscadores propios de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, vamos a hacer algunas búsquedas con respecto a esto. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a esto? No sé si ya conocen la diferencia entre un navegador y un buscador. El navegador es el que interpreta el lenguaje HTML y lo muestra como una página web. Y el buscador es el que se encarga de localizar la información que solicita el usuario, ¿no? Para dar un resultado. ¿Me dejo entender? Son completamente distintos en realidad. ¿Alguna pregunta? Chicas, ¿todo claro? Profesor, una consulta. Ujú. Y usted dice que hay una diferencia y hay, son conceptos distintos, un navegador y un buscador. Ya, los Correcto. buscadores entiendo que son el Google, el Yahoo, el Bing, Ujú. todos los que nos han mencionado. Correcto. Ya, lo que no me quedó claro es el navegador.
¿Ya? El navegador es en sí el programa. O sea, por ejemplo, aquí tú ves esta ventana, ¿verdad? Esto de aquí vendría a ser el navegador. Este de aquí, el que estoy señalando en color rojo. ¿Ok? Este es el navegador. Vamos a ponerlo acá. Navegador. Y este de aquí es el buscador. Por cierto que no vienen integrados, solo que como este navegador es Chrome, pues por ser de la compañía Google, viene con el buscador de Google de forma predeterminada. ¿Ok? ¿Se entiende ahora sí? Navegador es el programa. Buscador es el que se encarga de localizar la información. Ya, y de los navegadores, usted dijo que había el Chrome, que además trae su buscador, que es el Google, ¿verdad? ¿Correcto? Ah, y están los otros como ya, Firefox, Ujú. El Edge, Microsoft Edge. el eh, Opera, Safari, entre otros, ¿no? ok. Ujú. Ya entendí. Ya, Ujú. gracias. Sí, no hay de qué. ¿Alguna otra pregunta? Ah, y también decía que en una computadora tú puedes tener varios navegadores instalados. Correcto, así es. Puedes Ya. tener todos los que quieras, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque son, al fin y al cabo son programas independientes. Ahora, yo puedo, digamos, ¿no? Me instalo el Firefox. Ya, Dentro del Firefox puedo yo buscar, puedo poner mi buscador Google, Yahoo, correcto, cualquiera, así el es, que yo así quiera. es. ¿Por qué? Porque, como les digo, son cosas diferentes del navegador con el buscador. Yo puedo usar cualquiera de estos navegadores con cualquiera de estos buscadores. Ya, está bien, gracias. Ujú. ¿Listo? Ok, Mary. Mary no, parece que no me escucha. Tiene problemas con su dispositivo, quizás. Bien. ¿Alguna otra duda con respecto a esto? Bien. Parece que no. Entonces, existen dentro de los navegadores ciertas características muy comunes, como por ejemplo, dentro de este navegador que es el Chrome, que es el más empleado, pues tenemos, por ejemplo, cositas como los botones atrás, adelante, para ir una página atrás o una página hacia adelante, ¿no? Creo que todos ustedes lo conocen. El botón de actualizar, cuando la página a veces no responde o se queda a medio cargar, entonces puedo presionar el botón actualizar para actualizar la página nuevamente. La barra de direcciones, el lugar donde yo voy a colocar la dirección URL, ¿no? De la página web a la que quiera acceder, aunque en la actualidad la barra de direcciones también se ha transformado en la barra de búsqueda. Quiere decir que yo puedo poner en la barra de direcciones tanto el nombre de la dirección URL como también puedo colocar la palabra de búsqueda, ¿no? Puedo hacer cualquiera de las dos cosas. Luego tenemos las pestañas que vendrían a ser pues todas las distintas páginas que estoy visitando y que lógicamente a medida que voy abriendo más pestañas, pues se va consumiendo más memoria del dispositivo, ¿no? ¿Cuántas pestañas puedo abrir? En realidad las que quieras.
pero tener gran cantidad de pestañas, como le digo, ocuparía mayor cantidad de memoria en el equipo. Luego tenemos por aquí, ahora vamos a sacar esto, esta estrellita que representa a favoritos. ¿Saben lo que hace favoritos? Pues lo que hace es guardar la página web y marcarla como si se tratase de una página que es de mi preferencia, ¿no? Es una página que visito constantemente, entonces la va a guardar en favoritos, cosa que cuando ya escribas directamente, pues te salga ya la dirección o también se guarde dentro de una barra de marcadores también, ¿no? Si estamos dentro de la página principal de Google, tenemos pues las apps de Google, de los 3 puntitos, y luego tenemos pues en la parte central a la barra de búsqueda, ¿no? En donde yo voy a colocar lo que quiera encontrar, ¿no? Y en la parte inferior también tenemos la barra de estado. Bien, entonces vamos a ver cómo realizamos algunas búsquedas y algunos tips que ustedes deben considerar. Bien. En este momento entonces he abierto, si ustedes pueden fijarse en la parte inferior derecha, he abierto mi navegador Chrome, ¿no? Pero también tengo otros enlaces con otros navegadores. Por ejemplo, tengo aquí mi navegador Brave o Brave en español, ¿no? Mi navegador Brave, que también es un buen navegador y que lo uso sobre todo cuando estoy navegando en YouTube. Luego comentaré acerca de ese tema. Y luego tenemos por aquí el Mozilla Firefox, que también es otro navegador, ¿no? Entonces, estos son los navegadores que más empleo. Si yo busco por aquí en mi botón inicio, también tengo instalado el Opera, ¿no? También lo tengo aquí en este equipo instalado, ¿no? Muy bien, entonces he aperturado Chrome y voy a realizar alguna búsqueda. En este caso, el buscador de aquí es Google. ¿Ok? Voy a abrir otra pestaña y, por ejemplo, voy a acceder al buscador de Yahoo. Aquí está el buscador de Yahoo. Puedo abrir otra pestaña y utilizar, por ejemplo, Bing, el buscador de Microsoft. Ahí está. O puedo utilizar el buscador de DuckDuckGo y tener también acceso a la información. Nótese que entonces yo estoy en Chrome, pero fíjense que puedo buscar la información en los distintos buscadores. Fíjense, aquí estoy en DuckDuckGo, en esta otra pestaña. Estoy en Bing, en esta otra pestaña. Estoy en Yahoo y en esta otra pestaña estoy en Google. ¿Ok?
Entonces, sea cual sea el navegador que yo emplee, pues puedo utilizar cualquiera de estos buscadores para justamente poder localizar lo que a mí me interesa. ¿Me dejo entender? Muy bien. Entonces, vamos a realizar una búsqueda para ver qué resultados me otorga Google, el buscador más grande, ¿no?, que existe en Internet. Por ejemplo, voy a poner, a ver, no sé, un tema de repente cáncer quizás, ¿no? Entonces, cuando yo realizo la búsqueda, cuando escribo el tema, pues lo que Google me arroja, pues son cierta cantidad de resultados que están marcados justamente en esta sección, ¿no? Me dice que aquí se encuentran alrededor de 4.988.000 resultados con la palabra cáncer. ¿Ok? Entonces me está arrojando esta cantidad de resultados. Y dentro de estos resultados, pues los voy a ver organizados de la siguiente manera. Por ejemplo, en esta primera página, yo tengo en la parte más resaltante el título de la página y en color azul. Debajo de ella tengo una breve descripción de esa página o del contenido de la página. Debajo de ella tengo pues cierta información de esta página, ¿no? Como por ejemplo qué botones o qué opciones puedo encontrar en esta página, como por ejemplo puedo encontrar causas y prevención, mitos, etcétera, ¿no? Y encima de todo esto tengo la dirección de la página web a la cual pertenece esta información. Como ven, aquí tengo un dominio llamado cáncer y probablemente pertenezca a una entidad gubernamental de algún país, en este caso americano, ¿no?, o norteamericano, porque tiene la abreviatura de GOV, y en Estados Unidos gubernamental se escribe con V, ¿no? Entonces, si revisamos otros web, pues también me muestra información, ¿no? La página web tal, ¿no? Y ciertas características. Entonces, si yo reviso, por ejemplo, aquí en Yahoo o Yahoo, busco el tema, el mismo tema, pongo cáncer. Miren qué me arroja esto. Me arroja una menor cantidad de resultados en comparación a Google. ¿Sí? ¿Lo notan? Este resultado es entonces con Yahoo o Yahoo. Si en Bing
pongo también lo mismo, pues esto también me arroja otra cantidad de datos. Y la presentación aquí, como ven, es otra también, ¿no? Fíjense que aquí se muestra ciertas particularidades, en especial mostradas desde la página de Wikipedia, ¿no? La enciclopedia, eh, digamos, digital más grande que hay. Y por cierto que en Wikipedia, pues no todo lo que se dice en Wikipedia es cierto, ¿no? O sea, no vayan a pensar que todo lo que hay en Wikipedia es realmente cierto, ¿no? Muchas veces existe información errónea también dentro de Wikipedia, ¿no? Y es mucho de los estudiantes se fían de lo que dice Wikipedia, ¿no? Cosa que en realidad no es así. Tienes que tomar como referencia distintas fuentes. Y por último tenemos a uno de los buscadores más interesantes que se puede tener, ¿no? Como es el DuckDuckGo, ¿no? Y ni bien pues abres este buscador, lo que vas a encontrar es esta suerte de publicidad, ¿no? Dice, cansado de que te rastreen, podemos ayudarte, dice, ¿no? Consigue protección continua y gratuita para tu privacidad en el navegador con una descarga, búsqueda privada, bloqueo de rastreadores, encriptación de sitios. Dice acá, privacidad para Chrome, navega como siempre y nosotros nos encargamos del resto. Te ofrecemos buscador, bloqueador de rastreadores y mejora de encriptación. Todo en una sola extensión de Chrome. Motor de búsqueda privada, búsqueda de forma privada con nuestra app o extensión, navegador privado, nuestro navegador privado para móviles, bien equipado con nuestro motor de búsqueda, bueno, entre otra información, ¿no? Es un buscador bastante interesante que lo que hace es, una vez que tú dejas la página, pues esta no se guarda, ¿no? Todo lo que tú has hecho dentro de esa página no se guarda, ¿no? Como lo ven acá, se destruye. No, no, no tiene precio. Ni los navegadores ni los buscadores tienen precio, por si acaso. Entonces voy a poner acá, por ejemplo, también la palabra cáncer. Y aquí me lo muestra, pues, en su mayoría, como pueden darse cuenta, en inglés, ¿no? Tendría que buscar yo información o ser más específico, tal vez al momento de colocar. En español quizás, ¿no? O poner algún tipo de cáncer en particular para obtener información, porque como ven, me muestra esta información en su mayoría en inglés, ¿no? Puedo ver más resultados para ver más información. Es lo mismo que los navegadores anteriores, ¿no? Aquí me muestra una leyenda que también la ha obtenido de Wikipedia y que está en español también, ¿no? Ahora, ¿por qué te la muestra en inglés? Te preguntarás. Porque trata de proteger, digamos, el contenido. Fíjate, si tú logras ver aquí abajo, dice Perú, ¿cierto? ¿Logran verlo? Lo he marcado en color rojo, pero está desactivado. Entonces, los resultados por defecto están cargados de distintas páginas de distintas partes del mundo. Como entenderán, el idioma inglés es el que más se emplea, es el idioma universal, digamos, ¿no? Entonces, el español no está, digamos, contemplado
es una lengua, me parece que es la tercera o cuarta lengua más hablada en el Internet. ¿Qué pudiera hacer yo? Si yo le digo Perú, pues estaría activando, digamos, el rastreo de la página web. Y como ven, al activar la opción Perú, pues ahora sí me muestra los resultados en español. ¿Me dejo entender? Sí, Sí, profesor. genial. Entonces, si yo le desactivo, entonces me muestra información global que no tiene nada que ver con Perú, por ejemplo, ¿no? Entonces, de ahí su característica también de privacidad, ¿no? Es bastante interesante usar este buscador. Los invito a que lo puedan hacer ustedes también. Bien. Regresando entonces a mi navegador de Google y a mi buscador de Google, pues puedo realizar algunas búsquedas y ser, digamos, más específico al momento de mi búsqueda. Y lo primero que podemos hacer es, digamos, voy a buscar la palabra cáncer de mama, de repente. A ver, vamos a ver esto, que es una forma de seguridad que tiene mi proveedor de internet. Ya está. Bien, entonces aquí yo tengo información correspondiente a el tema de cáncer de mama. ¿Ok? El detalle es que cuando yo coloco así como tal, pues si yo quisiera hacer una búsqueda exacta del tema el cual estoy tratando de ubicar, porque el decir cáncer de mama o cáncer de seno, pues puede buscarme también páginas que no necesariamente hablen del tema, sino que lo toquen simplemente como si se tratase de una palabra nada más, de las tantas que están escritas en esa página web. Entonces, para ello existe un truco, el de poder buscar justamente la información exacta que yo escriba. ¿Y en qué consiste ello? Pues en colocar las doble comilla, tanto al inicio como al final de la palabra. Con esto me estoy asegurando que el tema que yo esté buscando tenga relación, o sea, exactamente lo mismo a mi tema de búsqueda. Entonces, le doy buscar y la relación de resultados, como ven, se ha acortado, cosa que no teníamos esto hace un momento. Teníamos mucho más información, teníamos alrededor de 1.000.000, me parece, o algo así, ¿no? O un poco más tendríamos. Entonces, aquí en los resultados, pues obtendría yo el tema exacto de mi búsqueda. ¿Ok? Incluso las imágenes, pues tendrían relación justamente con
este tema. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí, profesor. ¿Qué van a hacer ustedes entonces cuando realizan o quieren realizar una búsqueda exacta del tema, ¿no? Y que no se desvíe, digamos, por otros canales? Pues utilizo la doble comilla, tanto al principio como al final de la frase o de la palabra que están intentando ubicar. Muy bien. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si ustedes quieren buscar si yo abro, por ejemplo, el primer enlace, vamos a ver cuál es el resultado, pues me muestra aquí una página web, ¿no? Con esta información. Si abro el segundo enlace, pues me muestra también una página web, ¿no? Y todo lo que yo estoy haciéndole clic, pues me muestra solo páginas web, ¿no? ¿Qué pasaría si lo que yo quiero hacer es encontrar, por ejemplo, documentos hechos o trabajados en PDF, por ejemplo? Quiero ser más específico aún. Entonces, voy a decirle lo siguiente. Voy a decirle nuevamente cáncer de mama y luego voy a agregar la siguiente palabra. Voy a decirle file type o tipo de archivo, dos puntos seguido y la extensión con la que yo quiera buscar ese resultado. En este caso, PDF. ¿Qué es lo que le estoy diciendo aquí? Lo que le estoy diciendo aquí es que me ubique todos los resultados con la palabra cáncer de mama, pero que el resultado de su búsqueda sean archivos del tipo PDF. ¿Ok? Entonces esto es interesante, ¿no? Pues yo presiono Enter. Fíjense que aquí ya me está mostrando páginas que en realidad tengan archivos o sean archivos PDF. ¿Ok? Cosa que no sucedía cuando hacíamos una búsqueda, como en el caso anterior, solo con comillas, ¿no? Si yo pongo entre comillas cáncer de mama, si bien es cierto, me va a buscar páginas que tengan solamente ese tema, pero me puede buscar muchas veces solo entre páginas web. Aquí lo que estoy haciendo es buscando archivos PDF. Entonces, si yo abro, por ejemplo, el primer enlace, ¿qué me abre? Pues me abre el archivo PDF. Los navegadores web pueden o están habilitados para leer archivos PDF sin ningún problema. No necesito un programa externo para poder leer archivos PDF, como es el caso de esto. Este es el primer enlace, el segundo enlace. Esto también es un archivo PDF, ¿no? ¿Me dejo entender?
¿Sí, Miluska? ¿Se entiende? Sí. Ya, genial. Esto les puede servir bastante. Sí, por ejemplo, Disculpe, profesor. sí. Si yo quiero buscar, por ejemplo, para PDF, Ujú. tengo que poner, por decir, cáncer, el fire type, punto PDF. Tenía borrado, ¿cómo vuelvo, hijita? Así, Tenía ¿no? borrado la pantalla. A ver, así lo voy a Tenía poner. borrado. Lo voy a escribir acá más grande, ¿ok? Miluska, apaga tu micrófono. A ver, un segundo. Vamos a poner aquí. Lo que tengo que hacer es poner el tema de búsqueda, entre comillas, ¿verdad? Ya, Le doy un siempre va espacio entre comillas. Siempre va entre comillas el tema de búsqueda. para que sea más exacto, digamos, ¿no? Ok, ya. Y ya, y luego escribes la palabra file type. Ah, ya, file y tal. Yo pensé que era fire type como No, fuego. No, file es archivo en inglés, ¿no? File y Ya, type es tipo, ¿no? Tipo de tipo de archivo. archivo. Ya. Ujú. 2 puntos seguido y la extensión del archivo que quieras buscar. Por ejemplo, si quieres PDF, entonces colocarás PDF. ¿Qué otro más se puede buscar? Puedes, por ejemplo, de PowerPoint sería PPT. Ujú. Si quieres de Word, sería Doc, por ejemplo. Si quieres de Excel, sería XLS, por ejemplo. Hay infinidad de tipos de archivos, ¿no? Ah, Extensiones de tipo de archivos. Si ok. quieres imágenes, sería JPG, por ejemplo, o JPG. Como ahí. Imágenes. Claro, esto es imágenes. Este puede ser un tipo. Hay otras imágenes que tienen extensión, por ejemplo, PNG. Ujú. También son archivos de imágenes. O también archivos de imágenes como GIF, por ejemplo. Ah, ¿Quieren que les ponga las extensiones para que lo tengan ustedes presente? sería muy lindo por así, para que nos abra más el campo de... Ah, ok. A ver, vamos a ponerla acá entonces. Gracias. Gracias, profesor. ¿No hay de qué? Vamos a ponerla acá. Por ejemplo, archivos de documentos. La extensión sería PDF o sería, por ejemplo, doc o también sería docx. Estos dos últimos son archivos de Word, por ejemplo, ¿no? Si quiero presentaciones, las presentaciones, por ejemplo, serían en PPT o PPTX. Estos son archivos de PowerPoint. Imágenes. Pues en archivos de imágenes tenemos a los JPG o los JPG o los PNG o los GIF, ¿no? Todas estas son extensiones. Si quieren, por ejemplo, videos, el más común, MP4, ¿ok? Por ejemplo, tenemos el formato de videos también MOV, o también
el WMV, ¿no? Son formatos de video, siendo el MP4 el más común. A ver si no omito alguno. Ujú. Ujú. Entonces, ustedes pueden usar estas extensiones justo después de la palabra file type, todo junto, por cierto, dos puntos seguidos y ponen la extensión que quieren, ¿no? Por ejemplo, imágenes. Lógicamente que delante de esto pueden colocar el nombre del tema que quieren buscar o ubicar, ¿no? Pueden encerrarlo entre comillas, como tampoco no es necesario poner las comillas. Las comillas las usan cuando quieren que sea una búsqueda exacta, ¿no? Voy a poner acá, ejemplo. Por ejemplo, COVID-19. Y le ponemos PDF, por ejemplo. Y me dará como resultado todos los archivos PDF. Ah, ¿y qué significa PDF? Pues PDF, Elizabeth, es una... Todas estas de aquí son extensiones. ¿Qué son las extensiones? Pues las extensiones vendrían a ser, digamos, como una característica que tiene ese archivo. Y esa característica le dice al sistema operativo, que puede ser Windows, que puede ser Linux, ¿no? ¿A qué aplicación está ligada? ¿Qué quiere decir? Point. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si tú tienes una extensión del tipo PPT, quiere decir que si tú ubicas un archivo y le das doble clic sobre él, pues lo que se va a abrir es el programa que está ligado a esta extensión, que es PowerPoint, ¿no? Si yo veo aquí mi PowerPoint, en la parte superior, no sé si alcanzan a leer, dice PPTX, ¿no? Esto es un archivo de quién? De la aplicación de PowerPoint, ¿no? Aquí. Entonces, si yo ubico este archivo, pues se abre con PowerPoint. Ahora, tendría que explicar eso para decir qué cosa es un PDF. Pues un PDF es un archivo de documento que es muy parecido a los archivos de Word. La diferencia radica en que el archivo PDF es un archivo que se puede leer en múltiples dispositivos. Por ejemplo, en un navegador, ¿no? Como lo hicimos hace un momento, si yo abro este archivo en este navegador, pues lo que voy a conseguir es que se abra el archivo PDF. ¿Dónde más lo puedo abrir? En un dispositivo móvil, sin ningún problema. ¿Por qué? Porque los dispositivos móviles están capacitados para leer también archivos PDF. En cambio, un archivo de Word, abrirlo en un dispositivo móvil, pues te va a pedir que instales Word.
en tu dispositivo para que puedas abrirlo. En cambio, un archivo PDF no necesitas abrirlo. Digamos que el archivo PDF es el archivo por excelencia en Internet. Es el que más se emplea. Puedes agregar también características a un archivo PDF, como por ejemplo, puedes colocarle clave de acceso, permitir que se bloquee, digamos, la impresión, se bloquee el copiar y pegar, o sea, algunos archivos PDF están protegidos, que no dejan que yo seleccione el texto, ni le haga clic derecho, ni copiar, ni presionar control C, nada de eso, no se permite. En algunos casos, algunos archivos PDF protegidos, por ejemplo, ¿no? Ni tampoco dejan imprimirlos. Pero en realidad estos archivos sí pueden ser desbloqueados, por así decirlo, ¿no? Esa es la característica entre un archivo de documento PDF con un archivo de Word, digamos, ¿no? Que se puede compartir y se puede leer mucho más fácil en Internet o en cualquier dispositivo móvil. ¿Ok? Elizabeth. Muy bien. ¿Alguna otra consulta? Entonces, si yo cambio acá, por ejemplo, el file type, le vamos a poner acá que sea un archivo de PowerPoint, le pongo PPT, por ejemplo, ¿no? Y fíjense que acá las extensiones han cambiado, Ujú. ¿no? Incluso las páginas web son otras. Y acá los resultados son menos. Estoy siendo más específico. ¿Y Ajá. qué va a pasar cuando yo abra entonces este archivo? Vamos a ver lo que pasa. Voy a abrir este primer enlace. Y aquí inmediatamente, fíjense, que me está pidiendo que yo guarde el archivo. ¿Por qué? Porque el navegador no está, digamos, capacitado para abrir archivos de PowerPoint. ¿Quién está capacitado? Pues PowerPoint. Eso significa que yo lo guardo, lo voy a guardar aquí en el escritorio de mi máquina. Ya está. Y luego tendría que abrirlo, ¿no? Voy a abrirlo acá. Escritorio. Y aquí está. Prevención y detección del cáncer de mama, ¿no? Entonces voy a hacerle doble clic. Se abre mi programa. Fíjense. Y aquí está el archivo PPT, ¿no? Tiene varias páginas, ¿no? Puedo verla de la forma normal. Ahí está. ¿Sí? Puedo incluso modificar habilitando la edición. Como ven, todo es completamente funcional. Es un trabajo que yo no he hecho, le pertenece a otra persona, pero puedo modificarlo. ¿Me dejo entender? Em, sí, todo esa información que nos trae, nosotros lo podemos usar de repente para exponer un tema, o es que tienen autores. Sí, de hecho. De Tienen hecho. autores, pero nosotros podemos usarlo libremente, o es que tenemos limitaciones. Bueno, a ver, tenemos que hablar primero de lo que es el copyright. Exacto. El copyright, para los que no lo tengan presente, es, digamos, un derecho de autor, ¿no? Y dentro del Internet existe bastante
copyright, sobre todo en el ámbito de los videos musicales, ¿no? O de la música que se transmite, sobre todo en YouTube. Por ejemplo, cuando uno hace un video, ¿no? Y le pone una música de fondo de una canción muy conocida. Cuando tú lo subes a YouTube, entonces YouTube con su algoritmo, obviamente que no va a estar buscando, pues, ¿no? A ti específicamente, sino que lee la información que hay en ese video, pero se da cuenta que hay una canción de un autor. Entonces, YouTube, que también es de Google, te da una advertencia, ¿no? Te dice que debes o quitar el audio o debes hacer una mención del autor de esa música, de esa canción. Lo mismo sucede con estos tipos de archivos, si es que los conviertes en una presentación para Internet. Si es una presentación para tu trabajo, probablemente no exista una penalidad. Lo que sí es que sería, digamos, una falta, digamos, de criterio el no hacer uno su propio trabajo, sino que copiar el de otro, Ah, ¿no? Entonces, para mí sería muy fácil buscar en Internet un archivo que le pertenezca a otra persona, ¿no? Digamos que acá diga Juan Pérez, y yo agarre, le busque y le ponga Francisco Castillo como autor, ¿no? Imagínense, sería, digamos, una falta de criterio, una falta de respeto, ¿no? exacto, pero si yo quiero usarlo esto, tengo que decir el autor, ¿verdad? Claro, es de preferencia, ¿no? De preferencia, es decir, quizás no usar todas tampoco, ¿no? Porque ya sería muy rochoso, como se dice, ¿no? Sino que, algunas cuantas quizás, ¿no? Aquí, por ejemplo, en esta diapositiva que ha hecho esta persona, pues está mencionando la fuente o el autor de este gráfico, ¿no? Es importante contemplar ello entonces, ¿no? Por derecho de autor, o sea, está penado. Sí, como les comentaba ayer, Elizabeth, en realidad descargar archivos, descargar música, descargar películas, es penado, ¿no? Pero en nuestro país, Estamos pues en no Perú. sí, pues afortunadamente estamos en Perú y no está tan penalizado, ¿no? Pero es un trabajo pues que demanda tiempo, ¿no? Imagínate tú que seas un autor de un libro, publicas tu libro y a los 2 días te das cuenta que tu libro ya lo pasaron a PDF y está en internet sin haberte pagado un céntimo, ¿no? ¿Te daría cólera o no? Quizás ese libro te ha demandado meses o años de investigación, ¿no? Pues obviamente muchos de los autores, sobre todo de música, tienen ese filtro o esa reclamación a YouTube, ¿no? El servicio, por ejemplo, de Spotify. Spotify muestra, pues, canciones, ¿no? De distintos autores, una galería impresionante de música. Pero los autores de esas canciones reciben regalías por cada vez que se reproduzca la canción, cada cierta cantidad de tiempo. Me parece que si el usuario reproduce una canción
15 segundos, pues se contempla como si ya estuviese contando como regalía, ¿no? Porque es un servicio por pago, ¿no? Y el autor de esta canción debe recibir su pago. Hay incluso autores que viven de sus regalías, ¿no? Por haber sacado una sola canción que se hizo popular en todo el planeta y solo viven con ello, con las regalías, o con regalías de películas y todo eso, ¿no? Son regalías millonarias, pues, ¿no? Imagínense. El famoso sueño americano, ¿no? Uno de ellos. Muy bien. Ahora, podemos tener, digamos, una búsqueda específica, pero esta vez de una página en concreto. Por ejemplo, aquí todas las páginas web que se muestran como resultado son de distintas partes, ¿no? Por ejemplo, esta es de PAHO, ORG, esta es de Human Health, esta es de Closepad, y así sucesivamente, ¿no? Pero, ¿qué pasa si yo quiero ubicar en la palabra cáncer de mama, pero que esta palabra, pues, se encuentre dentro del MINSA, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a poner el tema de búsqueda y le voy a decir la siguiente palabra. Voy a poner la palabra site, que significa sitio, 2 puntos, y luego la dirección o el dominio al cual yo quiera hacer referencia. En este caso sería minsa.gov.pe. ¿Qué le estoy diciendo aquí? Que los resultados que me busque de la palabra cáncer de mama se van a buscar únicamente en el sitio ¿de quién? Del Ministerio de Salud de Perú. Ok, vamos a ver entonces, le voy a dar aquí buscar. Y fíjense aquí que me muestra, me dice cáncer de mama y me dice dónde está ubicado, minsa.gov.pe. Si bajo cáncer de mama, minsa.gov. Cáncer de mama, ¿de dónde está? En minsa.gov. Por acá dice guía de prácticas. Acá está la palabra cáncer de mama. ¿Dónde está? En minsa.gov. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Le estoy diciendo que me ubique el tema solo en una página o solo en un sitio web en particular. Obviamente que tengo que conocer la página, ¿no? ¿Me dejo entender? Se los voy a poner aquí un poco más grande para que puedan visualizarlo mejor. ¿No? Esto sería una búsqueda específica en un sitio web en particular. En este caso estoy buscando la palabra cáncer de mama en el sitio web del Ministerio de Salud de Perú.
¿Ok? Entonces, estos atajos que les he dado el día de hoy, pues sirven mucho al momento de ser más específico, porque muchas veces cuando uno coloca el tema así tal cual, pues entras a una página y ves que dice otras cosas que no tienen relación con lo que tú estás especificando, ¿no? Pero al utilizar pues estos puntos que les he explicado, pues me voy justamente al punto, al grano, como se dice, ¿no? No estoy por las ramas. ¿Ok, chicas? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo entendible? Sí, gracias. Sí, profesor, todo entendido. Muy bien. Espero que lo pongan en práctica. Sí, Y profesor. Gracias. pónganlo en práctica todo el día de hoy. Y cualquier consulta lo vemos el día de mañana. ¿Ok? Gracias. Gracias, profesor. Listo, muy bien. Entonces que tengan buenas tardes todos. Cuídense. Un abrazo. Buenas tardes. Bendiciones. Gracias. Miri, nos vemos en la guardia. Ay, está llevando cafecito, ¿eh? Ya, Milita, ya. Sí, lleven bastante.